ocurrió en julio de 2023. En Las Vegas, una ciudad construida sobre ilusiones y apuestas, el cuadrilátero se convirtió en el escenario de una guerra silenciosa, sin gritos ni provocaciones, donde el verdadero protagonista fue el desgaste. No el de los espectadores, sino el de dos hombres dispuestos a llevar su cuerpo al límite. William Camarón Cepeda, desde Los Mochis, Sinaloa, invicto con 28 peleas y 24 knockouts, se enfrentaba al enigmático Giovanni Cabrera, también invicto, con 21 victorias y un empate. Dos caminos distintos, una misma promesa: acercarse a la cima del peso ligero mundial. Cepeda, el mexicano de presión inagotable, representaba al castigo sistemático. No es un noqueador de un solo golpe, es un triturador. Un molino de carne que va avanzando mientras lanza golpes por todos lados, sin dejar respirar al rival. Cabrera, en cambio, era el misterio. Nacido en Estados Unidos, pero con raíces latinas, formado bajo la escuela táctica de Freddie Roach. No era espectacular, no era carismático, pero su estilo incómodo, de movimiento constante, guardia poco ortodoxa y mandíbula de granito, era un rompecabezas para cualquiera. Y ese fue el primer gran problema de la noche. ¿Cómo desarmar a alguien que se rehúsa a pelear como se supone que debe hacerlo? Desde que sonó la campana, Cabrera hizo exactamente lo que se esperaba de él. Usó el ring como su santuario, girando constantemente, trabajando desde el jab, incomodando cada intento de avance del Camarón. Cepeda, acostumbrado a caminar al frente como un bulldozer, empezó a frustrarse, porque no es lo mismo presionar a alguien que retrocede por necesidad, que ir tras un hombre que se mueve por diseño. Is that when Cabrera, Sergio, is keeps his midsection exposed, and Cepeda is a vicious body puncher. 30 pounds from one of those punches are body shots. So Cabrera is going to have to figure out a way to adjust, or he's going to go down 5% of Cepeda's. Cabrera is only once being the split decision loss by Pitbull Cruz. How he walks this fighter. He stands upright, he has his chin up in the air, flop technique. Cabrera no era un cobarde, era un estratega. Lanzaba su jab como una varilla molesta al pecho del mexicano, mientras esquivaba, se inclinaba, bajaba el torso, rompía el ritmo. No lo estaba golpeando con poder, pero sí lo estaba irritando. Pero Cepeda no es de los que abandonan su plan. En el primer round, soltó 56 golpes. Eso no se ve en una pelea de estudio. Eso es lanzarse al fuego con la intención de quemarse y ver si el otro también arde. No shame there, but if he's the only one beaten, I don't know. But he throws enough punches and gets enough respect. Some flush left hand. Cabrera is doing some terrific work here in the early going. He's walked Cepeda in to some opponents just like hands, and there's that right hook that you saw connecting a moment ago too. Everyone calls him, you have to call him uniquely gifted, this Cabrera. Awkward. I just let him certainly make the same argument, and Freddie Roach himself said, sometimes I don't know what he's doing, what style he's going to show up with on a day-to-day basis in the gym, but it works. Y sí, Cabrera respondió. Mantuvo el rostro sereno, incluso esbozó sonrisas en los intercambios, como si todo formara parte de un juego. Pero dentro de ese juego, Cepeda ya había empezado a construir algo más que volumen. A partir del segundo asalto, el castigo al cuerpo comenzó a escalar. El mexicano entendió que la cabeza no era el blanco ideal para alguien como Cabrera, que se inclinaba, se encogía, se escabullía con movimientos incómodos. Así que fue abajo, al torso, a las costillas, al hígado, a ese centro de gravedad que no miente cuando el aire empieza a faltar. Fue allí donde Cepeda empezó a romper el equilibrio. Heavy left hands Cabrera's landed early in this fight. Back, and now he's on the back.
And I like the fact that Cabrera was able to back up Zepeda, get his foot boxing. That just shows you that he's not just willing to punch with Zepeda. That's the recipes for disaster. You gotta box this man to go punch for punch. And you saw Cabrera there grab on and hold Zepeda. That's a bunch of sparring partners, a lot in this fight. In fact, to prepare for that, Zepeda's team brought in a thing he'll do. They told him, don't box him, grab him, hold him, make him force his way out of those tires from Gio Cabrera. Los golpes al cuerpo no eran espectaculares. No hacían que el público se pusiera de pie, pero sonaban, pesaban, y lentamente fueron sumando. Cabrera seguía con su movimiento incesante, pero ya no se veía tan cómodo. Cada vez que intentaba responder, quedaba más expuesto. Cuando soltaba combinaciones, Zepeda entraba con uppercuts o ganchos por los costados. No eran bombazos únicos, pero sí una serie interminable de martillazos que iban debilitando la base. Freddie Roach, desde la esquina, intentaba recalibrar el plan, pero el problema no era técnico, era físico. Zepeda había convertido el combate en una trituradora. Cabrera can build. He's encouraged by his trainer, Freddie Roach. And we've talked about the immense self-belief. Walked into Wildcat Cabrera has. He's had that since the beginning. Their origin story is that Cabrera leave one day. Freddie Roach said, all right, you can spar Manny Pacquiao. He's probably going to knock you out. Confidence comes from, I'll train you. Sparring with a great like that, now you know where the out. But if he doesn't, I mean, this is a kid in Cabrera that he believes in himself more than anybody, and that's all you need landing him. Look at those sneaky uppercuts right there, which they warned Zepeda about. He keyed in boxing. No fighter should not be landing lead uppercuts on a world side from Cabrera like this against a world fighter like Zepeda. A couple chopping left hands on the stage. Too, again, utilizing those dimensions that don't show up on paper. No importaba lo que lanzara Cabrera. No importaba cuántas fintas ejecutara, ni cuántas veces lograra evadir. El mexicano estaba allí, frente a él, lanzando combinaciones de 5 o 6 golpes cada vez. Una pelea donde un solo error no te deja caer, pero sí te deja vacío. Y sin embargo, Cabrera resistía. No había caído. No había dejado de lanzar. Su rostro se tensaba, pero su espíritu no se quebraba. Es más, tenía la audacia de contragolpear en medio de las ráfagas. Sergio, Cabrera is a little bit taller than he's listed. No, when I was studying, you noticed right away. Chris Mannix about this. Giovanni, off the hand, he punches harder than his knockout ratio indicates. He's oozing every time here. He has a longer reach and the confidence. You can't measure that. That's not written on paper, but that's taller than it says. He talked to Cabrera. Look at those punch output numbers from round one. Chris Mannix, how often do you just per round? But I'd like Zepeda throwing 56 punches in a round. No, not often. He's usually right around 100 punches. We see Williams of DC more from Zepeda is going more to the body. He has been largely head. En el clinch, Cabrera aprovechaba para conectar cortos uppercuts o para frenar la embestida con pequeños manotazos que desordenaban el ritmo de Zepeda. Era como un boxeador que sabía que no iba a ganar por fuerza, pero sí podía sobrevivir por terquedad. Pero hasta la terquedad tiene un límite. La primera señal clara llegó en el sexto asalto. Cabrera ya no se movía con la misma fluidez. Las piernas comenzaban a fallar, no porque estuvieran mal entrenadas, sino porque el cuerpo ya no podía mantener ese nivel de tensión. Los golpes al abdomen, al plexo, a la zona hepática, habían hecho mella. El torso de Cabrera ya no se inclinaba tan rápido. Sus esquivas se volvían predecibles. Y ahí, justo en ese punto medio entre el desgaste y la desesperación, Zepeda aceleró. Cabrera so tricky and difficult and dangerous is the fact that he has a blend of everything awkward, but he also takes a big punch and he's equally as tough. So just he's wrong in an opponent. He has this off-timing back foot, an upper body movement. You don't know when he's going to attack, but he's long enough to catch you when he's on the back rhythm and
annoying a moment ago. See him just continuing to flick it out there. Zepeda's gonna have to do A little bit closer. Puts a couple combinations together. El mexicano dejó de lanzar por lanzar. Empezó a colocar con intención. Uppercuts por dentro, ganchos por fuera, combinaciones cerradas, sin espacios. Cabrera todavía respondía, pero lo hacía como un soldado atrapado en trincheras bombardeadas, no con estrategia, sino con instinto. En el octavo round, ya era evidente que todo era cuestión de tiempo. El rostro de Cabrera mostraba señales de agotamiento extremo. La boca abierta, la guardia más baja, los pasos más cortos. Y Zepeda seguía golpeando, como si no sintiera fatiga, como si llevar media hora de castigo no significara nada. Su volumen seguía siendo altísimo, y lo más importante, su enfoque no se había desviado. Zepeda conectó una combinación al cuerpo. Un gancho de izquierda que entró limpio al hígado. Cabrera, que hasta entonces había resistido todo con dientes apretados y mirada desafiante, se dobló. Fue como si su columna cediera de golpe. Right hook again. Because the longer this fight goes, Cabrera's gonna be pulling back. He's always gonna pull that chin back. That's a bad reaction. And the out. From Cabrera, Zepeda should just be punching behind the head because he's trying to catch a pull action. Avalanche might be starting here from Zepeda, who lands to the body, starting to climb. It's easy. Look, Cabrera is trying to utilize movement as best he can, but as we know, Ladder. to move around a lot in round one, it gets more difficult with each passing round. Zepeda on the guard. Zepeda, Cabrera. I already see the punches landing to the body, to the uppercuts. He's already breaking down. He's doing what Zepeda does, and that takes the fight out of the fighter. On punching. Cabrera, Zepeda just keeps him. To your point, Sergio, punching in the clinch, keeping his hands moving, denying Cabrera. He doesn't load up on every. That's his MO. That's what he needs to do. And that's what Zepeda mastered already. Any rest. He's shot, but he's just steady touching, steady breaking it down, and then he mixes up the power. Snappy. Jab there from Zepeda. You won't see a lot of them from him, but he'll throw just about anything. Makes a knee! Zepeda, he hurt Cabrera. Yes, he did! And Cabrera takes The body shot. Se arrodilló. No como un acto teatral, sino como un reflejo inevitable. El rostro, antes desafiante, ahora era una máscara de dolor. No había corte, no había sangre, pero el daño era interno, más profundo, más demoledor. El referee empezó la cuenta. Cabrera intentó levantarse, apoyó un guante, apretó los labios, pero su cuerpo no quiso seguir. Fue un colapso desde dentro, y así, con una ejecución quirúrgica, William Zepeda firmó una de sus victorias más brutales. No por el impacto visual, sino por la forma en que desmanteló a un rival que parecía inquebrantable. El reloj marcó una 50 del noveno asalto. Zepeda no celebró con alardes. Sabía lo que había hecho. No solo había ganado, había triturado. Su volumen de golpes, su resistencia, su enfoque, todo había funcionado como una máquina perfectamente calibrada. No necesitó un solo golpe de knockout, solo necesitó constancia, precisión, fe inquebrantable en su plan. Y Cabrera, en la derrota, también dejó su legado. No cayó como un peleador inferior, cayó como un hombre que agotó todo lo que tenía. Resistió mucho más de lo que cualquier otro habría resistido. Y aunque su cuerpo dijo basta, su espíritu quedó intacto. Nadie puede salir ileso de una guerra así. Pero salir de pie, aunque sea por 8 asaltos y medio, frente a una trituradora humana, eso también tiene valor. El combate no fue recordado por la espectacularidad. No tuvo sangre a borbotones ni intercambios caóticos. Fue una guerra meticulosa, un combate cerebral, físico, emocional. Y esa combinación lo convirtió en una de las peleas más duras del año. Zepeda se consolidó como una amenaza real en las 135 libras. No es flashy, no es mediático, pero golpea como pocos, y lo hace sin parar.
Fue la noche donde la fortaleza mental definió la brutalidad, donde el castigo progresivo fue más letal que cualquier volado explosivo, donde dos hombres se probaron mutuamente hasta que uno se dobló y el otro simplemente siguió avanzando. Porque en este deporte, a veces, no se gana por talento, se gana por voluntad. Y esa noche, el camarón tuvo más.